en el entorno empresarial no siempre se alcanzan las metas previstas y para esto no significa que todo esté perdido. Por eso hoy en nuestro episodio vamos a hablar sobre un tema inevitable en cualquier organización. ¿Qué pasa cuando los resultados no se cumplen? Lejos de ser un fracaso absoluto, es una oportunidad para revisar estrategias, aprender de los errores y mantener al equipo enfocado. Vamos a entender cómo transformar esos momentos difíciles en momentos de crecimiento. Y por supuesto lo vamos a hacer con Johnny Fayad, nuestro invitado, líder empresarial con muchísima experiencia en marketing, ventas, estrategias, operaciones, gerencia, liderazgo. ¿En qué más? ¿En qué más, Johnny? Cuéntanos. Bastante, suficiente. Docente universitario, un gran maestro que llega a nuestra mesa de trabajo para compartir su conocimiento con todas las personas a quienes le interesa este tema, que están liderando empresas o están empezando con su emprendimiento. Y yo diría, Johnny, que también sirve para la vida misma. Total. Para tu día a día. Total. Para la empresa familiar, ¿no te parece? 100% de acuerdo, para las relaciones humanas en general. Total. Bueno, cuéntame este tema. ¿Por qué decidiste traerlo hoy a nuestra mesa? Este es un tema que me pareció muy interesante porque un amigo escribió en LinkedIn al respecto de no cumplir las metas. Y entonces el enfoque que me pareció genial es relacionado con, no es un tema de conformismo ni muchísimo menos, sino cómo responsablemente pudiera uno enfrentarse a situaciones de no cumplimiento de algunos objetivos de acuerdo con los cortes o en el año o mensual o trimestral, y qué harías tú ahí al respecto. Entonces a mí se me ocurrió hablar de esto y unirlo a unos temas de la madurez individual de algunos líderes basados en un libro por ahí de Stephen Covey. Se me ocurrió también mirar el tema desde el punto de vista de el nivel de responsabilidad que hay que asumir cuando uno no está cumpliendo los objetivos. Entonces me parece un tema chévere porque ya estamos casi en el último cuatrimestre del año y creo que bien vale la pena. Empiezan a hacerse los balances, a ver qué tanto cumplimos del plan de acción. Total, porque ya pasamos el primer semestre, estamos en agosto, ahorita terminamos en septiembre el tercer trimestre y queda un último trimestre que hay que terminar de meter el gol. Claro que sí. Bueno, cuando un objetivo no se cumple, Johnny, ¿qué es lo primero que debería hacer un líder antes de tomar decisiones? Yo creo que el líder que está viendo que un objetivo no se cumplió es porque si hace los debidos seguimientos, se ha tenido que haber dado cuenta él y su equipo de que no iban a llegar a cumplirlo, con lo cual, digamos, la primera pregunta que yo propongo hacerse es: ¿no cumplimos? Entonces hicimos todo, absolutamente todo lo que estuvo a nuestro alcance para cumplir. Es decir, las acciones que se fijaron. Correcto, es decir, utilicé todos los recursos que estaban a mi disposición, fui lo suficientemente creativo con mi equipo para reorientar los planes de acción porque no venía cumpliendo. Trabajé lo suficiente realmente para eso, tuve el enfoque necesario, porque hay momentos que tú te haces esa pregunta y dices, miércoles, me faltó. Pero hay momentos en que tú te haces esa pregunta y dices, hice todo, realmente hice todo, y hay momentos en que el resultado es esquivo. Hay una corriente que dice, hey, el resultado tú no lo controlas, porque tú debes poner todo tu esfuerzo y a lo mejor el resultado se da o no se da. Esa es una corriente que tiene esa forma de pensar y yo creo, digamos, que algo de razón hay ahí, pero empresarialmente eso no tiene como buen ambiente cuando tú hablas de eso. Porque el resultado uno debe poder obtenerlo. Entonces la otra corriente es, hey, yo voy tras el resultado. Pero lo responsable no es el fin justifica los medios. Lo responsable es hacer los medios éticamente posibles para cumplir los resultados. Entonces, una primera pregunta es esa. Una segunda pregunta es,
¿qué va a pasar en el próximo corte? ¿Voy a seguir incumpliendo o qué tengo que reorganizar para poder cumplir? Yo no pensaría que uno debería disminuir la meta para poder cumplir, porque eso es jugar un juego inadecuado. Yo te iba a preguntar, ¿hay que replantear entonces ese objetivo, esa meta? No, tú no lo recomiendas. Yo no lo recomiendo porque eso es una forma como uno de acomodarse a la situación, porque el juego deja de ser infinito, como dice Simón Sinek. Ahora, si la distancia entre la meta y el resultado obtenido es tremendamente grande, o sea que hay una brecha bárbara, yo sí creo que vale la pena poner una meta menos grande, pero igualmente ambiciosa. Ejemplo, si vas cumpliendo el 70-75% del objetivo, realmente estás lejos, porque te toca cumplir el 30% que te hace falta y posiblemente las situaciones de mercado no están dadas para eso. Entonces, en el presupuesto que hiciste de la meta, digamos, te equivocaste. Entonces, yo lo que haría no es decir, bueno, entonces reduzco la meta hasta el 70% para cumplirla, sino que en vez de ponerla en el 100, hago un forecast y lo pongo en el 85. De tal manera que no es el 70, no es el 100, y busco un punto medio para llegar, pero siempre para buscar generar mejores y mayores niveles de ejecución. Bien, Johnny, en ese caso, ¿cómo podemos distinguir si el fallo, si el no cumplimiento de esa meta se debió a la estrategia, a la ejecución o a factores externos? ¿Cómo sería en ese caso? Tú sabes que no hay crecimiento sin dolor, entonces la autocrítica es fundamental. Si uno le echa las culpas a todo lo que pasa afuera que tú no controlas, que puedes echarle las culpas y decir, mira, es que es el gobierno, es que es la ley, es que son los clientes, es que no hay plata. Eso puede ser cierto como un hecho real, pero que tú precisamente estás ocupando un cargo con una responsabilidad para poder atravesar esas situaciones, para poder navegar sobre esas situaciones y buscar cumplir. Entonces, la actitud de ser responsable incondicionalmente es asumir. Primero, asumo. Segundo, hago la evaluación, porque es que cuando tú le echas la culpa a los terceros, eres un irresponsable completo. ¿De acuerdo? Pero los terceros, ¿te refieres a los factores externos o a que estuvo mal planteada la estrategia? Yo creo O la ejecución. Que generalmente a los factores externos, si tú le echas la culpa al factor externo, realmente estás actuando de manera irresponsable. Lo de la estrategia depende del corte. Es decir, si tú vas a evaluar un trimestre o un semestre, yo no cambiaría la estrategia en un semestre, ni siquiera en un año. Claro. Porque me parece que no es tiempo suficiente para uno evaluar en el mercado el tema. Entonces, ¿qué tiempo se debe evaluar una estrategia? Hombre, para mí yo creo que mínimo 2 años. Hay gente que hace cambio de estrategia al año, yo no estoy de acuerdo, pero uno debe poder hacer revisión de la estrategia así para mirar los alcances y determinar, no, porque la estrategia no es una cosa, acuérdate. La estrategia es un conjunto de actividades que hacen verdad un postulado que tú quieres hacer verdad. Por ejemplo, soy bueno en calidad, soy bueno en tiempos de entrega, soy bueno en precio, en la relación precio-calidad. Entonces, la estrategia, digamos, en un año yo no le daría la responsabilidad a la estrategia, yo le daría la responsabilidad a la ejecución de que no fuimos lo suficientemente creativos, es decir, responsables para eso. Y en ese orden, ¿qué prácticas recomiendas para hacer una evaluación rápida de lo que salió mal? Detectar, digamos, dónde estuvo la falla. Correcto. Uno, qué tan lejos estuvimos de la meta. Porque es importante saberlo para ver si uno redirecciona, nos ponemos de acuerdo con una nueva meta ambiciosa, pero no tan ambiciosa como la que tenemos, porque a lo mejor nos equivocamos en la formulación. Ese es uno. Dos, ¿qué hicimos que no nos dio resultados? Y eso que hicimos que no nos dio resultados, eliminarlo. ¿Qué hicimos que sí nos dio resultados? Sostenerlo, reforzarlo y darle más inversión. Y lo tercero es qué cosas nuevas podemos hacer que no hemos hecho.
Esas serían como las 3 formas de evaluación del objetivo. Bueno, eso en cuanto a lo estadístico, al cumplimiento de la meta, lo práctico, pero también hay un componente esencial y es la motivación del equipo de trabajo. Sí. Cuando se tienen que dar ese tipo de noticias, se tiene que evaluar, hay mucha tensión en las organizaciones. Entonces, ¿de qué manera, Johnny, se puede comunicar la falta de resultados sin que esto afecte la dinámica, la motivación del equipo? Yo digo que la verdad siempre hay que decirla, aunque duela, porque cuando la verdad se dice, la confianza está a salvo. Y cuando la confianza está a salvo, la relación también. Entonces, cuando tú pones todo sobre la mesa y manifiestas tu vulnerabilidad, lo que normalmente ocurre es que si tienes un plan claro que puedas construir con tu equipo, la gente va a ir tras él en pos de eso. No echarle la culpa a los terceros, vuelvo y digo, porque cuando tú eres dependiente como eso, es decir, imagínate que tu jefe sea un jefe dependiente, que cuando tú le preguntes algo, él diga, no, es que eso me lo mandó Juan, es que eso es lo que ocurre porque las señales de los celulares no están funcionando bien, es que eso es lo que pasa porque el gobierno dictó una norma en función de eso. Imagínate ese tipo de respuestas. Tú dices, hey, estoy frente a una persona que no invita a gestionar. Mientras que acá es, mira, somos absolutamente responsables de lo que pasó. Por lo tanto, la responsabilidad implica gestionar acciones para cumplir los objetivos. Entonces, el punto de inflexión está, no cumplir es algo que ocurre. ¿Por cuál es tu actitud frente al no cumplimiento? ¿Hiciste todo o no hiciste todo? 1, 2, ¿vas a asumir la responsabilidad o le vas a echar la culpa a los terceros? Dependiendo de eso que tú hagas, tu equipo va a funcionar mejor o peor de lo que ahí se establece. Pero Stephen Covey dice algo muy interesante. Dice, hombre, la madurez de un individuo en la gerencia de un negocio está directamente proporcional a su nivel de interdependencia. Es decir, el líder dependiente es yo le echo la culpa al otro, es decir, el problema eres tú. El líder independiente es yo hago lo que sea necesario, pero yo cumplo, así tenga que pasar por encima de la gente. Ese es un mejor escenario que el anterior, pero no tan bueno en el largo plazo. Y el líder interdependiente dice yo lo hago, pero con mi equipo. Entonces ahí vale la pena, digamos, ser un líder interdependiente en estos casos. Johnny, esto pues escuchándote pues con toda la experiencia que tienes, de pronto tú le das un manejo gerencial a temas como estos, a situaciones que se presentan en las organizaciones cuando no se cumplen con los resultados y también a líderes empresariales con organizaciones de gran tamaño. Pero ¿qué pasa con los emprendedores? Que siempre es una de las motivaciones por las cuales tocamos todos estos temas. Están empezando con su negocio, con su empresa y de pronto los resultados no es como lo esperaban, muchos se desaniman, dejan las empresas por la mitad, cierran. ¿Qué hacer frente a este tipo de situaciones? No, pensaba que fracaso, pero no es fracaso, porque se puede, digamos, no todo está perdido. No todo está perdido. Fíjate, hay una frase de cajón que a mí me parece importante, pero yo la matizaría un poco. El hecho de que, bueno, uno siempre debe persistir, eso me parece bien. Persistir, insistir y no desistir, eso me parece bien, siempre y cuando estés enfocado a eso. Enfocado. Los emprendedores pudieran hacer 2 cosas en mi sugerencia. Una, que aplica para todo el mundo, pero para ellos en particular, es que debes tener la posibilidad de levantar la cabeza. Porque si tú vives metido en la operación y no eres capaz de levantar la cabeza, no vas a hacer seguimiento al indicador. Entonces, cuando llegue el periodo, vas a decir, bueno, ¿y esta vaina por qué llegó acá? Porque estabas tan metido que no te dio la posibilidad de levantar la cabeza. Entonces, 1, hay que buscar espacios intencionales para levantar la cabeza. Y 2, hay que levantar la mano. Y esto tiene una gran ración de humildad. Y levantar la mano es ¿qué? Levantar la mano es a un amigo,
a otro emprendedor. Pedir asesoría. Claro, pedir asesoría, que te responda una pregunta, consultarle a alguien, estudiar un poquito más. Pero lo que no puede pasar o lo que no debe pasar es que te quedes ensimismado allí. Entonces sería levantar la cabeza y levantar la mano. Y en ese orden, Johnny, ya para finalizar, ¿cómo se pueden fijar nuevas metas que sean realistas y que devuelvan la confianza del equipo tras este tropiezo? Mira, yo digo que para un emprendedor en general, yo haría un pequeño examen nuevamente del mercado. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo y el cliente que me está diciendo? Eso me parece absolutamente espectacular poderlo hacer, porque el que está en la jugada con los clientes es el que va a saber si el cliente le gusta o no le gusta lo que tú le estás ofreciendo. Y si no le gusta, ¿por qué no le gustó? Y allí es donde, como diría un amigo, es donde yace el diablo, porque el cliente tiene generalmente la respuesta. Luego, 1, tener el feedback del cliente y 2, inmediatamente volver a hacer un pequeño plan. Cuando yo digo un pequeño plan no me refiero ni a un plan estratégico, ni a hacer misión, visión, valores y todas esas cosas que yo no comparto mucho, sino que sean muy prácticas. Pero para un emprendedor ahí me siento y digo, bueno, listo, el cliente quiere esto, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Y qué meta razonable me voy a poner? ¿Qué es una meta razonable? Si la brecha es por encima del 30%, hay que bajar la meta. Pero estás en el 90, 87%, la misma meta, solo que modificas las acciones. Pero en una cosa no muy grande, una cosa sencilla de una hoja y con fecha. Algo accionable, algo que se pueda... Súper accionable con fecha y responsable. ¿Con fecha? Y responsable. Ah, ok. Lo entendí así rápido. ¿Qué fecha y responsable? ¿Cómo es eso? Bueno, con responsable y fecha. Pues, y fecha de terminación. Pero no cumplir no es un pecado. Claro. El pecado es no hacer nada para modificar la tendencia. Porque lo otro que tú puedes decir es, mira, yo he hecho esta actividad, estas acciones, tomé estas decisiones, reduje esto, eliminé esto y venía en una tendencia hacia la baja. Ahora estoy recuperando la tendencia, pero no alcancé a llegar. Pero modifiqué la tendencia a la baja. Entonces ya eso es una actitud más proactiva de cara al cumplimiento del objetivo. Johnny, y para finalizar, ahora sí ya nos vamos. Libros que puedas recomendar a emprendedores sobre este tema. Bueno, hay uno que me acabo de leer y yo trabajé en esa compañía y el hijo de Alberto Azud escribió. Es un libro que se llama El vivero de Alberto Azud. Es una historia de éxito maravillosa de un almacén de cadena que hubo en Barranquilla. Los que tenemos más de 40 años generalmente nos acordamos. Pero es una historia de éxito maravillosa de alguien que empezó como un emprendedor y alcanzó a superar muchísimas dificultades. Yo creo que con ese libro, con respecto a este tema, si lo pueden obtener online, yo lo compré online, es corto y es supremamente espectacular. Es fascinante cómo una persona pudo cumplir, y aquí sí, gran parte de sus metas, empezando desde pequeñito vendiendo camisas como agente vendedor. Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir como siempre tu conocimiento. Muchas gracias a ti, Lina. Un abrazo a ti y a todos.